Le agradezco mucho a Roberto Blancarte, sociólogo de las religiones, profesor e investigador del Colegio de México, que me tome la llamada, especialmente porque sé que anda viajando y se hizo un tiempo para conversar con nuestra audiencia. Muchas gracias, Roberto, te mando un abrazo. Igualmente, Pascal. Oye, Roberto, bueno, pues una pregunta, yo creo que se ha revisado mucho en estas últimas horas la trayectoria de Francisco. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuál es la posibilidad de que perdure el camino trazado por el Papa Francisco o con la sucesión, pues el sucesor llegue con nuevas ideas? Bueno, yo creo que en la medida que un buen porcentaje de los cardenales que van a ser los electores son cardenales elegidos por este Papa, uno podría presumir que, que van a seguir de alguna manera Sí. digamos, lo establecido por él. Déjame nomás Sin dar el embargo, dato, 108 de los 135, de acuerdo con el Wall Street Journal, que hizo un conteo. así es. Uh-huh. Eh, sí, o sea, en realidad son la mayoría. Entonces uno puede suponer que, bueno, probablemente podrían seguir en la misma línea. Sin embargo, pues también es normal. En primer lugar, hay que saber que el que te nombre un papa no quiere decir que seas de esa misma Sí. línea. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, lo que se llaman sedes cardenalicias. La Ciudad de México, por ejemplo, y Guadalajara son sedes cardenalicias. Quien llegue ahí en la primera oportunidad o que haya un consistorio van a ser nombrados cardenales. Uh-huh. Y puede ser que ese arzobispo haya sido nombrado antes del Papa, Claro. antes que el Papa haya llegado. Y por lo tanto el nombramiento de esa sede cardenalicia no Uh-huh. necesariamente corresponde a una misma línea ideológica. O sea, Luego hay puede ser que cardenales también... nombrados por ¿Cómo? Francisco que no necesariamente siguen o son de la misma línea que él. Claro, Uh-huh. claro. Hay cardenales, por ejemplo, que incluso estuvieron colaborando con él en un primer momento en la curia, como el cardenal Müller alemán, que estaba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Uh-huh. que es, digamos, lo que era la Inquisición. Ese cardenal está en contra de todas las iniciativas que ha hecho en materia, digamos, doctrinal, o las que hizo el Papa Francisco. Se opuso abiertamente y eso a pesar de que era su colaborador más cercano claro, en la materia doctrinal, ¿no? Así que no es automático que el que lo haya nombrado cardenal este Papa sea necesariamente de la misma línea ideológica. Uh-huh. Pero digamos y por otro lado también es cierto que no todos los papas sienten la obligación de continuar con la línea de su antecesor. Más bien es lógico que quieran imponer su propia pastoral, digamos, su propio enfoque sobre lo que debe de ser la iglesia. Y eso lo vimos pues en si uno ve los últimos papas desde Juan 23, pues Pablo VI no fue lo mismo que Juan 23 y Juan Pablo II no fue lo mismo ciertamente que Pablo VI, y Ratzinger de alguna manera también rompió en cierto sentido con como estaba haciendo las cosas Juan Pablo II, y ya no digamos Francisco respecto a Ratzinger. O sea que siempre hay, digamos, un estilo personal de gobernar Uh-huh. con su propia lógica pastoral, que también uno podría esperar que pues haya, digamos, no necesariamente un cambio ideológico, pero sí un cambio de enfoque pastoral. Es decir, en qué va a insistir este Papa, ¿no? Porque, por ejemplo, Francisco dijo, no, ya no estemos insistiendo sobre la cosa más moralista en los aspectos del aborto y en los aspectos, sino olvidémonos de eso, vamos a ayudar a la gente, vamos a ser compasivos. Y no es que haya cambiado doctrinalmente, sino que cambió el enfoque y dijo, no, miren, vamos, en lugar de estar pensando en cómo castigar, vamos a pensar en cómo ayudar a la gente. Lo cual, sin cambiar la doctrina, cambiaba simple y sencillamente Sí. el foco de atención central del pontificado, Sí, por ¿no? ejemplo, Y digo, eso puede suceder en también, ¿no? en ese tema concreto, pues no es que el Papa haya cambiado
la postura de la Iglesia respecto del aborto. Simplemente dejó de insistir. Dejó de insistir en eso. Así es. Roberto, tengo que hacer aquí una pausa. Me gustaría preguntarte, regresando del corte, si me puedes esperar 2 minutos. Sí, claro. Cosas simbólicas, como por ejemplo, el próximo Papa vivirá en Santa Marta, o el próximo Papa sí se pondrá los zapatos rojos, o este tipo de cosas ya quedaron, pues de alguna manera, en el pasado. Cuando Jorge Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco en marzo de 2013, pues tomó una serie de decisiones sobre cosas simbólicas que marcarían su papado. El hecho, por ejemplo, de no utilizar parte de la vestimenta tradicional de los papas, como los zapatos rojos, o el hecho de decidir vivir en un aposento mucho más sencillo como el de la Casa de Santa Marta, pues fueron rasgos distintivos de este papa. Y estamos conversando al respecto con Roberto Blancarte, y te preguntaba, Roberto, antes del corte, el próximo papa, por ejemplo, si no carga su propia charola a la hora de cenar, ¿será visto como menos piadoso? ¿O crees que estas cosas que decidió el Papa Francisco las va a continuar su sucesor? Mira, yo creo que hay una tradición, digamos, que se ha venido cambiando desde hace varios pontificados. Uh-huh. En realidad, digamos que la postura de Francisco viene siguiendo una línea que más o menos se estableció en la época del Concilio Vaticano II, hace ya más de 60 años, cuando hubo un teólogo que también lo hicieron cardenal por su importancia, muy, digamos, que marcó mucho el Concilio Vaticano, que se llamó Yves Congar. Uh-huh. Yves Congar, un dominico que escribió varios libros, y uno de ellos muy famoso en la época del concilio, que se llamaba algo así como Pour une église de servitude, o pour les pauvres, algo así como una iglesia que al servicio y por los pobres. Uh-huh. Y desde ahí él precisamente, una de las cosas que él sugería era que se abandonara toda la simbología, la parafernalia que decía se había adquirido en aquellos reinos bárbaros medievales, que habían retomado mucho precisamente también de la simbología romana, etcétera, que todavía permanece en cierto sentido en la iglesia, ¿no? La sola idea del pontifex, ¿no? O sea, del pontífice, pues eso es un título que tenía el emperador romano, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que todos los símbolos, como el cetro y la tiara y los zapatos rojos y toda la estola, una serie de cosas que sí empezó a abandonar. Juan XXIII, por ejemplo, dejó de usar la tiara, aquel como corona que se ponían de triple pico, ¿no? Que precisamente simbolizaba el poder pontifical. Y como que los siguientes papas, desde Juan XXIII, desde el propio concilio precisamente, empezaron a abandonar cada uno de ellos un poco estos símbolos más, digamos, medievales de poder, ¿no? Uh-huh. Y lo que hizo Francisco fue como, digamos, acelerar eso. Y ciertamente lo hizo además desde una postura hasta cierto punto populista, en el sentido de decir, no, miren, yo pago lo mío, etcétera, uh-huh, sabiendo que eso tiene un límite, ¿no? Pero sí, digamos, queriendo mostrar simbólicamente cómo quería un pontificado distinto. Ahora, ¿qué va a ser el siguiente? Pues yo creo que, a ver, es probable que decida no necesariamente vivir en Santa Marta, porque pues, Santa Marta son apartamentitos que por más arreglados que estén, pues no necesariamente les acomoda, pero hay que decir que podía vivir él en Santa Marta porque es finalmente un cuarto, como hay cuartos en el Palacio Apostólico, uh-huh, pero él, digamos, despachaba en el Palacio Apostólico, ¿no? Entonces, finalmente, regresar a una recámara en el Palacio Apostólico puede no ser necesariamente tan mal visto, porque de todas maneras casi todo el funcionamiento seguía siendo ahí en el Palacio, ¿no? Sí. Yo creo, sin embargo, que el resto de la simbología
del poder que venía de los reinos medievales. Yo creo que eso sí, ya, insisto, es como una tendencia más de largo plazo que va a permanecer, ¿no? Bueno, pues lo estaremos viendo y lo estaremos comentando contigo, estimado Roberto. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Igualmente, un gusto. Gracias, gracias, Roberto Blancarte.